Continuamos en el número 81, donde citando a Hechos de los Apóstoles 20:35, dice el Papa Juan Pablo II en Redemptoris Missio: mayor felicidad hay en dar que en recibir. Y dice, a la primera parte, o la parte anterior, si recordáis, en el número 80, hablaba de el dar lo más grande, que es dar a tus hijos, las familias que fomentan la vocación misionera entre sus hijos. Ahora dice, son muchas las necesidades materiales y económicas de las misiones, no solo para fundar la Iglesia con estructuras mínimas, capillas, escuelas para catequesis y seminaristas, viviendas, sino también para sostener las obras de caridad, de educación y promoción humana, campo inmenso de acción, especialmente en los países pobres. La Iglesia misionera da lo que recibe, distribuye a los pobres lo que sus hijos más pudientes en recursos materiales ponen generosamente a su disposición. A este respecto deseo dar las gracias a todos aquellos que dan con sacrificio para la obra misionera. Sus renuncias y su participación son indispensables para construir la Iglesia y testimoniar la caridad. De eso se trata, de que podamos compartir entre todos los bienes que hemos recibido de Dios. El hecho de que sean bienes adquiridos por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo, como se diría popularmente, nos los hemos currado, no quiere decir que no sean dones de Dios, porque también lo es el estudio y el trabajo y la salud, etcétera, ¿no? Entonces, que sepamos sentirnos responsables y dice, dar con sacrificio, de que me he privado de alguien, de algo. Recordad, hablaba anteriormente, en la charla anterior, de la importancia del sacrificio. Me he privado de algo en favor de la obra misionera de la Iglesia. Sin todo ese esfuerzo, sin toda esa tarea de colaboración, sin todos esos aportes económicos, es imposible que la Iglesia misionera pueda responder a las necesidades y los desafíos de las gentes. En esos países no hay iglesias, no hay casas, no hay medios de transporte para los misioneros, y no solamente se trata de un vehículo, que suelen funcionar con gasolina, suelen haber una serie de necesidades, la alimentación, la medicina, todas las necesidades básicas para que los misioneros puedan llevar a cabo su tarea. Y decía, son indispensables, dice, para construir la Iglesia y testimoniar la caridad. Es necesaria esa colaboración económica. Respecto a las ayudas materiales, es importante comprobar el espíritu con el que se da. Fijaros qué importante es esto. No vale cualquier dinero, cualquier ayuda en la misión. Es importante comprobar el espíritu con el que se da. Para ello es necesario revisar el propio estilo de vida. Esto está hablando de los donantes. Comprobar el espíritu con el que lo das. Por eso que vosotros, los que tenéis que sostener las misiones, reviséis el propio estilo de vida. Las misiones no piden solamente ayuda, sino compartir el anuncio y la caridad para con los pobres. Todo lo que hemos recibido de Dios, tanto la vida como los bienes materiales, no es nuestro, sino que nos ha sido dado para usarlo. La generosidad en el dar debe estar siempre iluminada, inspirada por la fe. Entonces sí que hay más alegría en dar que en recibir. Y aquí habla pues del DOMUN. La Jornada Misionera Mundial orienta a sensibilizar sobre el problema misionero, a recoger donativos, etc. Pero ¿cómo llevar a cabo esta tarea? Es a lo que nos mueve el número 82. Las nuevas formas de cooperación misionera. Dice, la cooperación se abre hoy a nuevas formas, incluyendo no solo la ayuda económica, sino también la participación directa. ¿Veis cómo no le quita importancia? Al contrario, la está fomentando
a la generosidad material, pero eso que no sea como una especie de en vez de la colaboración misionera, porque el dinero no va andando con sus dos patitas y lleva el Evangelio al corazón de los hombres. Eso, gracias a Dios, lo tienen que hacer hombres y mujeres de carne y hueso. La cooperación se abre hoy a nuevas formas, incluyendo la cooperación económica, la ayuda económica y la participación directa. Nuevas situaciones relacionadas con el fenómeno de la movilidad humana exigen a los cristianos un auténtico espíritu misionero. El turismo a escala internacional, que ya es un fenómeno de masas, luego más adelante, pero a los cristianos se les exige sobre todo la conciencia de deber dar siempre testigos de la fe y la caridad de Cristo. También el conocimiento directo de la vida misionera y de las comunidades cristianas puede enriquecer y dar vigor a la fe. Que conozcáis las obras que hacen los misioneros, que conozcáis la vida de las instituciones que están en aquellos lugares. En el siguiente párrafo, las exigencias del trabajo llevan hoy a numerosos cristianos de jóvenes comunidades a regiones donde el cristianismo es desconocido. Es posible que alguien, en virtud de su puesto de trabajo, acabe trabajando en lugares donde apenas está implantada la iglesia. A lo mejor has llegado a ese lugar por motivo de tu puesto de trabajo. Oye, pues es una ocasión maravillosa para que te des cuenta que decir, aquí yo soy de los 4 gatos que son católicos. Las exigencias del trabajo llevan hoy a numerosos cristianos de jóvenes comunidades a regiones donde el cristianismo es desconocido y a veces proscrito o perseguido. Esto pasa también con los fieles de países de antigua tradición cristiana, que trabajan temporalmente en países no cristianos. Bueno, pues tu empresa, tu compañía, surge una oportunidad laboral en un país donde no está implantada la iglesia. Estas circunstancias son ciertamente una ocasión para vivir y testimoniar la fe. Es curioso porque yo, que he estado trabajando en esos países, me he encontrado con gente que empezó a venir a misa cuando se encontró con un sacerdote de su país, o simplemente porque ellos de repente se acordaron que eran cristianos no muy practicantes, que pues voy a ir a su misa. A lo mejor no tenían cosa mejor que hacer un domingo, porque a lo mejor el domingo es día laboral en países musulmanes. Nosotros, por ejemplo, celebrábamos en Yemen el domingo los viernes, porque era el día que los católicos tenían libre, porque es el día de descanso del Islam. Y celebrábamos, era el único día. Había muchas enfermeras de Filipinas, había muchos trabajadores de la India, muchos de ellos católicos, bueno, los filipinos prácticamente todos, ¿no? También el conocimiento directo de la vida misionera de las comunidades cristianas pueden enriquecer y dar vigor a la fe. Son encomiables las visitas a las misiones. Mucha gente dice, por ejemplo, es que no hace falta ir a no sé dónde. No, sí hace falta, porque no sabes la diferencia que hace entre ver una foto y estar paseándote por los cañaverales o paseándote por los carriles de barro o por los desiertos de este mundo donde se lleva a cabo la obra misionera de la Iglesia. Te quedas con la boca abierta cuando lo ves, el enorme bien que te hace. Entonces, ir a visitar esos lugares. Durante los primeros siglos el cristianismo se difunde sobre todo porque los cristianos, viajando o estableciéndose en regiones donde Cristo no había sido anunciado, testimoniaban con valentía su fe y fundaban allí las primeras comunidades. Pues a lo mejor el tiempo que tú vas a estar en ese lugar, a lo mejor en virtud de que eres ingeniero, arquitecto o enfermera, o lo que sea, pero vas a colaborar en un lugar donde no está implantado el cristianismo, en virtud de que las circunstancias de la vida te han llevado ahí para ser misionero, para dar testimonio de Cristo. Más numerosos son los ciudadanos de países de misión y los que pertenecen a regiones no cristianas que van a establecerse en otras naciones por motivos de trabajo, de estudio o bien obligados por las condiciones políticas o económicas de sus lugares de origen.
Es lo contrario, ellos que vienen a nosotros. ¿Cuánta gente pobre no viene a nuestras costas? Y quién, a lo mejor, de repente se le ha escapado algún comentario sobre los emigrantes. Yo nada más que os digo esto. Cuando yo llegué al seminario de Toledo en el año 74, bajo un día a clase en el mes de octubre, yo, el señorito que venía de Madrid, y me veo que hay 6 chicos en la clase y éramos como 20 y tantos, y digo, ¿y dónde están los demás? Se han ido a la vendimia a Francia. Esos eran los toledanos, Que eso como que se nos olvida, ¿sabes? Que nosotros fuimos emigrantes. Y yo trabajo en República Dominicana y eso está lleno de españolitos que llegaron, como dicen los dominicanos, con una mano por delante y otra por detrás. Y se nos olvida que a nosotros nos dieron una oportunidad. Que en la isla de Manhattan, donde yo he sido párroco, hay 50.000 españoles. 50.000 españoles, no haciendo turismo. Bueno, pues que no se nos olvide cuando les pongamos cara rara cuando los veamos por las calles de nuestras ciudades. Que esos fuimos nosotros. En algunos sitios en España los llaman los indianos. Entonces, que nos acordemos que muchos en este país han estudiado por el dinero que esos emigrantes españoles ganaron en otros países. No todos han nacido en España, algunos han tenido padres emigrantes. Bueno, pues que no se nos olvide cuando nosotros ahora nos creamos que somos suizos. Porque me parece que estamos perdiendo de vista lo que está diciendo el documento. Dice, no solo las exigencias de trabajo que nos llevan a nosotros a esos países, dice, más numerosos son los ciudadanos es cuando la misión llega aquí. Más numerosos son los ciudadanos de países de misión y los que pertenecen a regiones no cristianas que van a establecerse en otras naciones por motivos de trabajo. Es que yo he trabajado en Nueva York y recuerdo como si fuera hoy en la parroquia de San Felipe Neri en el Bronx, cuando me invitan a dar una charla cuaresmal, las típicas charlas que se dan los viernes de Cuaresma, a la comunidad hispana de esa parroquia, y cuando llego el párroco me dice, no, la charla es en el sótano. Digo, ¿en el sótano? Y arriba está la iglesia, y en la iglesia había 3 señoras irlandesas rezando el rosario, y abajo, por donde pasaban todas las tuberías de la calefacción, estaba el padre Christopher con 27 años dando una charla a 300 hispanos en español. No nos habían recibido con demasiado cariño en la parroquia. Pero en la parroquia de la Encarnación, en Manhattan, en la avenida San Nicolás y la 178, la parroquia de la Encarnación creo que los domingos tiene 5 misas en español en Manhattan, en Nueva York, 5 misas en español y 2 en inglés. Donde en las tiendas pone, se habla inglés. O sea, si usted es tan ignorante que no sabe español, le podemos ayudar en inglés. Entonces, ¿cuánta gente no se ha ido a las iglesias evangélicas porque nunca fueron acogidos en las parroquias españolas? Como nos ha pasado con los gitanos, por cierto. ¿Y vosotros creéis que la Iglesia de España no va a dar cuentas de la acogida a los emigrantes? En algunos sitios se hace maravillosamente, en algunos sitios se hace maravillosamente el Cáritas, donde te dan la ropa usada, y eso que está muy bien, pero a lo mejor tampoco se hace mucho empeño en evangelizarlos. En unos sitios sí, en otros no, hay de todo. Pero que nos demos cuenta que esos a miles que nos vienen, de los que el Papa, mal que le pese a mucha gente, está continuamente hablando de cómo se les debe recibir y se les debe de acoger, ¿qué hacen estos por aquí? Pues estos son lo que hacían tus padres y tus abuelos por allí, en sus calles. Entonces, que la Iglesia se plantee cómo está siendo misionera aquí, en nuestro país, con todas estas personas que vienen de esos lugares. Que nosotros también
como el pueblo de Israel, fuimos extranjeros en otros países y lo seguimos siendo por muchos otros motivos. La presencia de estos hermanos en los países de antigua tradición cristiana es un desafío para las comunidades eclesiales, animándolas a la acogida, al diálogo, al servicio, a compartir, al testimonio y al anuncio directo. Son muchos adjetivos, son muchas cualificaciones. Acogida, diálogo, servicio, compartir, testimonio, anuncio. De hecho, también en los países cristianos se forman grupos humanos y culturales que exigen la misión ad gentes. Las iglesias locales, con ayuda de personas provenientes de los países de los emigrantes y de misioneros que hayan regresado, deben ocuparse generosamente de estas situaciones. Pues hay gente que a lo mejor ya no tiene fuerza ni salud para volver a una misión, pero a lo mejor tiene aquí en este país comunidades del país al que ya no tiene fuerzas para regresar. Oye, ¿quién mejor que tú los va a conocer? Pues tenemos una enorme responsabilidad para ver cómo al extranjero, porque fijaros una cosa, sé que a lo mejor lo que voy a decir os va a sorprender. A los negritos de África no los bautizaron con Coca-Cola, los bautizaron con la misma agua que a ti y a mí. Yo una vez estaba en una reunión de sacerdotes en República Dominicana, reunión de curas de la diócesis de San Pedro de Macorís, y un dominicano, un sacerdote, cometió el gravísimo error de decir, es que claro, aquí los sacerdotes extranjeros, que digo, perdona, ¿sacerdotes extranjeros? ¿Desde cuándo hay sacerdotes extranjeros? No, tú y Antonio que habéis venido de España. Oye, perdona, yo creía que en la iglesia no había extranjeros. Yo soy extranjero en este país, no soy extranjero en esta iglesia. Esta iglesia es tan mía como tuya. Y cuando tú vengas a España, eres tan de ahí como yo. En la iglesia no hay extranjeros. Ahora preguntaros si vosotros les tratáis como extranjeros. Por las calles tendrán un color de pasaporte diferente, tendrán un color de piel diferente. Dentro de la iglesia, madre del amor hermoso. Pues de esas hojitas de confesión es como para pensarlo. Es que vienen y nos quitan los puestos de trabajo, los mismos que tú le quitabas cuando fuiste a su país. Que se aprendieron el camino de vuelta cuando tú ya te aprendiste el camino de ida. Entonces, lo que pasa es que nosotros nos creemos una riqueza en su país y les consideramos una pobreza en la nuestra. Qué curioso, ¿no? Hay dos clases de migración en general. La política, por motivos políticos o por motivos económicos. Hay gente de España, no vamos a revolver heridas, que se fue de este país hace muchos años por motivos políticos. Ya no es lo más normal. La mayoría de nuestros ciudadanos, que son miles y miles, que se han ido al extranjero, se fueron por motivos económicos, porque en este país se vive de maravilla. El que tiene los medios. Entonces deberíamos de pensarlo. Si nuestras comunidades ayudan a esas personas que por las aceras de nuestras calles son extranjeros, porque ciertamente lo son, cuando entran tras el umbral de la iglesia, si son de casa, si son de la familia, son de la parroquia, son de la iglesia, porque se bautizaron con agua igual que yo y celebran los mismos sacramentos. Yo he tenido últimamente la oportunidad de visitar toda la zona de Huesca, Jaca, Barbastro, tal que la semana pasada. ¿Y sabéis lo que me encontré? Ni un párroco español. Solo me encontré colombianos y venezolanos. ¿Qué os parece? ¿Dónde están los españolitos que quieran ser curas en esos pueblos perdidos del Pirineo? Con 4 viejecitas.
Ah, no, ahí sí que vayan, ¿no? Que vengan de países de Latinoamérica, ¿no? Que ahora resulta que alquilamos curas. A eso sí está bien, que tienen que venir esos sacerdotes a atender a las comunidades que nosotros, que ya no tenemos esos sacerdotes, no los queremos atender. Pero en cambio, cuando vienen los emigrantes, ahí sí que nos fastidian, porque como no los necesitamos. Ahora bien, que agradecemos que salga un sacerdote con acento latinoamericano, aunque sea, a celebrarnos misa donde si no, no la habría. No, pues ahora ahí tenemos un sacerdote latinoamericano, ¿sabes cómo son, no? Digo, sí, exactamente. La C la dicen como la S. Lo demás, me imagino, que ordenados con el sacramento del orden igual que yo. Entonces, yo creo que tenemos todo esto, tiene que revolver muchas cosas dentro de nuestra manera tan provinciana de vivir. Porque en el fondo, en definitiva, lo que todo esto demuestra en nosotros, si es que nos pasa, es que somos muy ignorantes. Entonces, que también nosotros nos demos cuenta que esta tarea es tarea misionera. Repito, la presencia de estos hermanos en los países de antigua tradición cristiana es un desafío a las comunidades eclesiales. ¿Está mi parroquia, está mi grupo respondiendo a ese desafío eclesial? Pues hay que pensarlo. Al final del número 82, la cooperación puede implicar también a los responsables de la política, la economía y de la cultura, del periodismo y además los expertos en diversas organizaciones. Es decir, que hay muchos tipos de colaboración. ¿La tarea en qué consiste? Siempre es la misma. La formación misionera del pueblo de Dios es obra de la Iglesia local, con la ayuda de los misioneros y de los institutos, así como de los miembros de las iglesias jóvenes. ¿Qué es una iglesia joven? Donde recientemente se ha implantado el Evangelio. La Iglesia universal, ya la entendemos, la Iglesia toda. La Iglesia particular, la diócesis. La Iglesia local, la parroquia. Universal, particular, local. La que preside el romano pontífice, la que preside el obispo, la que preside el párroco. Para la misma nueva evangelización de los pueblos cristianos, el tema misionero puede ser de gran ayuda. En efecto, el testimonio de los misioneros conserva su atractivo incluso por los alejados y los no creyentes. Experiencias muy recientitas. Estaba yo a primeros de septiembre en el aeropuerto de México esperando a embarcar en un avión a la ciudad en México de Puerto Escondido. Iba a dar ejercicios espirituales a los sacerdotes, 54 sacerdotes, y el obispo les iba a dar ejercicios de una semana. Y veo a una religiosa, entre los miles de pasajeros, y además yo iba con muchísimo tiempo, y veo a una religiosa sentada encima de una maleta, y me llamó la atención. Digo, hermana, ¿está usted bien? ¿Necesita algo? Me acerqué. No, es que tengo muchísimas horas. ¿Y a dónde va usted? Voy a Sudáfrica. ¿Es usted? ¿Y usted? Sí, soy mexicana, de la comunidad de no sé dónde, de Chihuahua, y voy a Sudáfrica. ¿A Sudáfrica? Dice, sí, ya llevo 10 años ahí. ¿Usted? Capuchina, de clausura, en un monasterio en Ciudad del Cabo. Bueno, pues como ella tenía mucho tiempo, yo mucho tiempo, dije, hermana, ¿usted ha comido? No, me traje un plátano, un guineo, no sé qué tal. Bueno, hermana, que sé, la vamos a dar de comer. Y a mí lo que me interesaba es que me dice, no, estamos 5 hermanas mexicanas en el monasterio de capuchinas de Sudáfrica, de Ciudad del Cabo. Me parece una cosa impresionante, que estos países que reciben la fe, que son iglesias jóvenes, bueno, ya cada vez son menos jóvenes, ahora están dando por el mundo entero. Pero vuelvo a la semana, estoy otra vez de vuelta en el aeropuerto y estoy esperando en el aeropuerto a coger el autobús a la ciudad en la que vivo. Y me veo, yo creí que estaba viendo visiones, otra vez unas hermanas con el mismo hábito. Estas mujeres me persiguen. Digo, hermanas, si ustedes dicen, no, somos las clarisas de Guanajuato.
Digo, sí, las Clarisas de Guanajuato. Y me empiezan a contar y dice, sí, somos 34 o 40, no sé cuántas eran, un montón. Me dice, y tenemos 5 hermanas en Palencia, España. Y en Palencia, España. Dice, sí, porque se iba a cerrar el monasterio de Clarisas de Palencia y nos pidieron ayuda. Ay, mira tú qué bonito, ¿no? Cuando vienen para eso, bienvenidos, ¿verdad? Cuando pasean por las calles de nuestra ciudad, ¿qué hacen estos aquí? Quitándonos los puestos de trabajo, dice, sí, están muy viejecitas las españolas que están ahí y tenemos que hacer de enfermeras, limpiamos los conventos, no sé. Claro, pues eso sí, ¿no? Fíjate tú, lo que uno se encuentra por la vida, las lecciones que te da la gente en Sudáfrica, en España, ya sabéis, en tierras de misión, donde hay necesidad. ¿Por qué fueron? ¿Porque iban a hacer turismo cultural? ¿A conocer un monasterio que a lo mejor era del siglo XVI, XVII, fundado por el marqués de no sé cuántos? No. Han ido a ayudar a una iglesia de antigua cristiandad que tiene necesidad de ayuda. Ahora, es muy probable que el monasterio de Clarisas de Tamaulipas lo fundaron unas monjas de Palencia que vinieron en el siglo XVIII a fundarlo. Que eso es la iglesia, donde todos nos ayudamos, donde todos somos una comunión, donde todos estamos dando lo mejor de nosotros mismos. Entonces, la formación misionera del pueblo de Dios es obra de la iglesia local. Para conseguir este fin es valiosa ante todo la información mediante la prensa misionera y los diversos medios audiovisuales. Su papel es de gran importancia en cuanto ayudan a conocer la vida de la Iglesia universal. Dicho muy sencillamente, que yo me interese por conocer cómo es la vida de la Iglesia en tierras de misión. ¿Qué sé yo de las misiones? ¿Dónde están los misioneros? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué desafíos ocurren? El otro día, llevo unos meses recuperándome de una operación en México y no lejos de donde vivo yo, asesinaron a 2 sacerdotes jesuitas por haberse enfrentado al narcotráfico. Y a lo mejor esos hombres han dado la vida y aquí nadie se ha enterado. Es que a nadie le ha dado ni frío ni calor, pero vamos, ni estornudar. Pues que me interese lo que está pasando en la vida misionera de la Iglesia, que esté informado. De las cosas que nos interesan, estamos perfectamente informados. Entonces, dice, aprovecharse de la prensa, de los medios de comunicación. Para esta formación están llamados los sacerdotes y sus colaboradores, los educadores y profesores, los teólogos particularmente, los que enseñan en los seminarios y en los centros para laicos. La enseñanza teológica no puede ni debe prescindir de la misión universal de la Iglesia, del ecumenismo, del estudio de las grandes religiones y la misionología. Es una asignatura que se estudia, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Que tanto sacerdotes como religiosas como laicos estén verdaderamente formados, los sacerdotes y sus colaboradores, educadores, profesores, que estén formados. Recomiendo que sobre todo en los seminarios y en las casas de formación para religiosos y religiosas se lleven a cabo tales estudios, procurando que algunos sacerdotes o alumnos y alumnas se especialicen en diversos campos de las ciencias misionológicas. La actividad de animación deben animarse siempre hacia sus fines específicos, informar y formar al pueblo de Dios para la misión universal de la Iglesia, promover vocaciones urgentes, suscitar cooperación para la evangelización. En efecto, no se puede dar una imagen reductiva de la actividad misionera, como si fuera principalmente ayudar a los pobres, contribución a la liberación de los oprimidos, promoción del desarrollo, defensa de los derechos humanos. La Iglesia misionera está comprometida también en estos frentes, pero su cometido primario es otro. Los pobres tienen hambre de Dios y no solo del pan de la libertad,
la actividad misionera ante todo ha de testimoniar y anunciar la salvación en Cristo, fundando las iglesias locales que son luego instrumento de liberación en todos los sentidos. Qué importante, por tanto, captar el núcleo de la obra misionera de la Iglesia. Es el anuncio de Jesucristo. Por supuesto que teniendo en cuenta todas esas otras actividades humanas, pero que los medios, todo ese desarrollo social, no se convierta en el fin de la obra de la Iglesia y la Iglesia se convierta en una ONG. Pero es importantísimo estar formados sobre las personas a las que se va a anunciar el Evangelio. Se va a evangelizar, no se va a inculturar. Cada pueblo tiene su cultura y tiene sus costumbres. Pues anda, que no hay diferencia entre ir al País Vasco o estar en Andalucía. Y habrá que anunciar el Evangelio en cada lugar según la idiosincrasia de cada pueblo. Entonces, si no conozco la idiosincrasia de ese pueblo, difícilmente voy a anunciar el Evangelio en categorías que ese pueblo pueda recibir. Si Jesús hubiera hablado en alemán en su tiempo, sería estupendo y bonito lo que hubiera dicho, no lo hubiera entendido nadie. La Iglesia corre el peligro de no ser entendida o de ser simplemente una institución colonizadora y no evangelizadora si no es capaz de anunciar el Evangelio en categorías que las personas que escuchan puedan recibir. Jesús habla en las parábolas de imágenes muy sencillas con las que el pueblo está familiarizado. La vid, la higuera, la pesca, el rebaño, son categorías que la gente entiende. No creáis que todas las imágenes son igualmente de comprensibles de todos los pueblos. Cuando estaba yo de párroco en República Dominicana, un Viernes Santo, no os vais a creer lo que os voy a contar, vinieron a verme unos miembros, para no ser demasiado específico, de la Embajada Española. Eran muy amigos y vinieron el Viernes Santo y por el Vía Crucis paseando por las calles. Y venían con su niño pequeño que tendría 5 años. El niño iba andando entre el padre y la madre, iban con todo el pueblo, iban rezando las estaciones, pues como se hace en muchas parroquias, por la calle, ¿no? El Vía Crucis viviente que hacían los jóvenes de la parroquia. Y en eso, el niño nunca había salido del cascarón y nunca había visto el mundo de la ganadería y de la agricultura. El españolito que venía de la ciudad a la embajada. Y de repente pasa un chivito, una cabrita, con sus cuernecitos, y oigo, yo iba andando detrás de ellos que iban justo delante mío, y oigo clarísimamente que el niño le dice: papá, mira qué perro tan raro. Pues, ¿qué nos pasa a nosotros? Que lo que no es como lo nuestro está mal, no nos gusta, hay que cambiarlo. No se trata de que cuando vayamos a un lugar convirtamos a la gente en españoles, que los convirtamos en cristianos, pero que expresen el mensaje de la salvación en categorías que ellos entiendan. Esto es el desafío de la Iglesia de todos los tiempos. Y por lo demás no es un problema nuevo de la Iglesia. Ya se enfrentaron Pedro y Pablo sobre la cuestión de si se puede o no comer puerco o si hay que circuncidar o no circuncidar. ¿Recordáis esos dilemas? ¿Hace falta ser judío para ser cristiano? Pedro decía al principio que sí. Pablo se encara con él y le dice que no, y al final es que no. No tenemos que imponer nuestras categorías judías a los pueblos paganos que lo que están es recibiendo el Evangelio, no la costumbre y la ley judía. Pero esto, que lo entendemos cuando le pasa a otros, nos cuesta mucho más a nosotros. Por eso, en definitiva, todo misionero es alguien que tiene que morir a sí mismo, a lo suyo, y para hacerse miembro de otro pueblo, en la medida de lo necesario, y expresar la religiosidad de la manera en que ellos lo hacen. Hoy es domingo, pero es que no os podéis imaginar cómo se ha celebrado hoy la misa en la parroquia en la que yo estaba en Sudán del Sur. Vamos,
que os dure a vosotros, que sois de misa diaria, muchos de vosotros, la misa 2 horas y media, y vamos, salid de aquí que os sale humo por las orejas. Y allí es que vamos, cuando llevamos 45 minutos es como que el pueblo de Dios va entrando en calor, es como que ya nos hemos quitado el chándal. Están encantados y felices. Y a mí me ha pasado, no lo vais a creer, terminar una misa de domingo y acercarse el catequista y decirme, pónganse ya como decirle, que la gente del coro está un poco molesta con usted. ¿Conmigo? Oye, llevábamos 2 horas de misa, que claro, es que usted les hace así. Dice, digo, mira, es que les hago así porque ya vamos por la estrofa 34. Y yo, de verdad, cuando las canciones empiezan por Adán y Eva y sabes que tienes que llegar al Apocalipsis, dice, no es malicia mía, o sea, yo soy consciente de que les hacía un poquito así, porque es que ellos tienen solo esa misa de 2:30, pero es que yo tenía que salir corriendo, quitarme las albas, 1 hora de coche y empezar esa misma misa de otras 2 horas y media en la otra parroquia, cosa que ellos no tenían que hacer. Entonces, llegabas a las 7 de la mañana, te ponías a confesar, empezaba la misa a las 8, terminabas 10:30, pero es que tenías que empezar la siguiente misa a 1 hora de carretera todoterreno, 4x4, barro por la puerta, a las 11:30, y volvíamos a casa a las 3 de la tarde. Bueno, ahora, ni tocan el órgano de tubo, ni cantan en gregoriano, expresan su fe en categorías que ellos reflejan su relación y su amistad con Dios. Y entonces, yo soy el que me tengo que adaptar a ellos. Si veo cosas que son incompatibles con el contenido, no con el continente, sí que a lo mejor tienes que educar y corregir donde ya el continente modifica el contenido. No es que aquí tenemos la costumbre de comulgar con chapatis. No, pues mire, tiene que ser con pan de trigo sin levadura. Hay algunas cosas en las que la Iglesia no negocia, pero son muy poquitas. Entonces, entender su cultura, a mí, por ejemplo, se me hacía muy extraño los primeros días cuando salía a dar la comunión, y cuál no es mi asombro, que me aparecían 2 señoras gigantescas, con una cruz cada una en la mano, vestidas de blanco, con una franja rosada. Yo me sentía, vamos, estas me llevan preso, pero vamos, derecho. Y eran las señoras de Acción Católica. Y se ponían ahí para fijarse quién comulgaba. Y que te equivocaras tú y te pusieras en la fila, y es que se les ponían los ojos como 2 rayos láser, y ríete tú de los derechos humanos de la Declaración de las Naciones Unidas. Es que se tiraban en plancha y es que lo arrancaban de la fila. No es lo que le dirían, pero luego bonito no era. Que básicamente se reducía a, yo sé dónde has dormido anoche. Bueno, pues si eso os pasara en España, porque una niña va con la falda por el ombligo, y tuvierais a alguien, la que se puede dar en vuestra parroquia, anda, que se lo digan a tu hija, a ver qué cara te ponen. Yo afortunadamente no lo tenía que hacer, porque tenía a mi guardia pretoriana. Yo siempre sospeché que la cruz era un objeto de agresión. Era un arma arrojadiza. Pero es que no estaban solo esas 2, es que se ponían esas mismas señoras en todas las puertas de la iglesia. Cuando empieza la misa, tienen un palo de bambú que está aquí, y la que está en la puerta, en cada una de las puertas, hace plum, y el que ha llegado tarde no entra. Entonces, empieza la misa, y la gente no dice ni mu, ni protesta, ni se queja. Está esperando ahí. Y si llueve, te mojas. Pero no es, ay, pobrecillos, se están mojando. Pues no, te mojas y no se quejan, aguantan. Entonces, termina el Gloria, pero bueno, termina el Gloria que son 20 minutitos, porque el Gloria es cantado con el tambor y parece que se repite, y se repite, y se repite, y se repite. Pero bueno, ya por fin conseguimos sentarnos
para empezar la primera lectura. Y se abre el palo. Te dan opción a entrar. Y se vuelve a bajar el palo. Y ya, si no has llegado a la primera lectura, pero ahí no se interrumpe la misa. Entonces, ¿yo eso lo voy a cambiar? No, son sus costumbres. Ellos saben cómo se celebra ahí. Y yo soy el extranjero en cuanto a las costumbres. Yo me tengo que adaptar a sus necesidades. Pero fijaros una cosa, si no podría pasar lo contrario. Esas personas que vienen, ¿las tenemos que convertir en españoles? Bueno, pues tendrán que adaptarse en una serie de cuestiones, de costumbres, claro que sí, porque han venido aquí. Pero en cuanto a su culto, ¿por qué no facilitarle en las categorías que ellos conocen? Pues a lo mejor tendrá que haber... Miren, yo he sido sacerdote 13 años en Nueva York. En la isla de Manhattan, hoy domingo, se ha celebrado misa en 97 idiomas diferentes. ¿Tú sabes lo que es ser el obispo de una ciudad donde tienes que facilitar sacerdotes? La comunidad albanesa, los que vienen de Bangladesh, los que vienen de no sé dónde, y todos tienen su misa. Yo era párroco de la antigua Catedral de San Patricio, en el Bajo Manhattan, del 95 al 97. Y yo tenía un coadjutor, yo era el párroco de Colombia y uno chino. Y en mi parroquia, a las 12:30, había misa en chino. Y venían de todos sitios. Y tenía un sacerdote que les asistía tanto en mandarín como en cantonés. Esa es la caridad de la Iglesia, esa es la maravilla. Que quiere llegar a todas las gentes, que quiere ser como un gran Pentecostés. Estos son los retos y los desafíos que tenemos, porque si no, van a acabar todos evangélicos o nada. Van a adorar al Dios Mamón, que es el dinero. Qué importante entonces es que la Iglesia tenga esta capacidad para distinguir entre el medio con el que se anuncia y el contenido que se quiere llevar a los últimos rincones de la tierra. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, tanto que le gusta a mucha gente la misa en latín? Sí, te gustará mucho en latín, pero en la misa en latín hay partes que se dicen en griego, Kyrie eleison, que no es latín. Pero parece que lo del griego está bien, lo del español está mal. Es incomprensible. ¿Pues por qué? Pues porque la Iglesia al principio reza en griego, en un griego además chapucero, que se llamaba griego koiné, que es en lo que se expresaba la gente no educada. No usaban el latín clásico, obviamente. Que después llegan a Roma y tal, pues van adquiriendo las costumbres de los lugares donde se va implantando la fe. Porque si llegan hablando arameo, cuando llega Pedro y Pablo a Roma, pues nadie les hubiera entendido en arameo. Pues tendremos que expresar el Evangelio en estas categorías. Yo me aprendí en Sudán del Sur a decir la misa en el idioma de ellos, en pasande, Tirrinuban, Aguiri, Neasiasiatoro. Me lo di por las fotocopias, que luego sabía, tenía escrito ofertorio, consagración, no sé qué, cuchu. Amén, no he entendido. Pero yo no sabía lo que estaba diciendo, claro. Y la homilía con un traductor. Dios os quiere, cuchu. Mucho, cuchu. Bueno, pues ya está. La culpa no es de ellos, la culpa es mía. ¿O qué voy a decir? No, que la culpa es vuestra que no sabéis español. No, la culpa es mía que todavía no he aprendido vuestro idioma. Porque tenemos que llevar el Evangelio a los últimos rincones de la tierra. De verdad, los emigrantes en esta ciudad, que lo sabrá, tienen lugares, pues seguro que los tendrán, que tengan sitios donde ellos puedan encontrar el lugar donde esto les recuerde a la fe que han mamado. Que no os preocupéis que la segunda y la tercera generación se hará de aquí de la tierra. Pero, evidentemente, tenemos una enorme responsabilidad de que no se pierda ninguna ovejita y que no se pierda por nuestra tozudez de imponer allí lo nuestro o de no saber acoger al que viene y está buscando un lugar donde dar culto y adorar a Dios en las categorías que ha aprendido. Vamos a detenernos aquí, vamos
a tener un rato de oración más extenso ahora. Luego, a la hora indicada en el horario, pues vamos a rezar el rosario y de ahí iremos a comer. Te damos gracias, Señor, por estos beneficios que hemos recibido de tu mano providente, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.